propósito del tema de la selva o del pulmón de la humanidad, que significa la selva del Amazonas, hay ciertos elementos que usted mencionó que hay que retomar otra vez, porque en el foco de todo el conflicto hay una cuestión filosófica que tiene que ver con el dominio de la naturaleza y con nuestro modelo de consumo. Se ha hecho viral unas palabras de Fidel Castro, creo que en el año 85 aproximadamente, donde él comenzaba a cuestionar en una cumbre internacional el actual modelo de consumo, en donde unos pocos países tienen unas demandas de recursos naturales completamente irracionales. Entonces, fíjese cuál es la contradicción. El movimiento de la Ilustración, que buscaba utilizar la razón y generar el progreso, y que generaba y entendía que a mayor progreso el ser humano iba a entender más, generó una razón instrumental que lo que ha hecho es el dominio de la naturaleza y se ha vuelto completamente irracional por los medios que busca. O sea, confundió su finalidad y volvió, que su finalidad debía ser el bienestar humano, y la volvió un mero medio. Entonces el ser humano se ha vuelto un mero medio, y como decía Fidel Castro en esa ocasión, a alguien que poca gente ahora le gusta citar, porque está de moda citar líderes neutrales, líderes que políticamente no se vean comprometidos a un ideal, y en el caso de Fidel Castro, él señalaba con datos precisos. Y podríamos hasta pasarlo, porque es corto, sí, ese videíto, y cabe ese recordatorio que usted ha hecho de esas palabras de Fidel, porque son premonitorias. Claro, o sea, usted se pone a escuchar lo que él dijo ahí, y usted entiende cómo nuestro modo de vida es completamente irracional, es una irracionalidad desbordada, y es imposible que nosotros podamos tener una casa donde hay 5 personas y hay 5 carros. Y que se siga hablando de sostenibilidad. No es sostenible, efectivamente. Entonces, este señor que llegó al poder en Brasil con una retórica populista, y que si uno se pone a ver... Populista soy yo, fascista. Y Ramón también es populista. Sí. Lo que pasa es que el término populista se le ha dado a los regímenes de izquierda últimamente. Aquí estuvo una señora, Gloria Álvarez, promocionando un libro, hablando de cuáles eran esos regímenes y lo que hacían. Pero cuando usted se pone a ver lo que es el Brexit, por ejemplo, y lo que pasó con Cambridge Analytica, una empresa que se dedicó a manejar de manera irresponsable los datos de millones de usuarios con fines de manipulación electoral, y usted se da cuenta de que esa empresa maneja más de 5.000 datos de uno, que uno mismo no lo sabe, y que se especializa en ponerle mensajes para ir manipulando, y eso se documentó. Hay un documental en Netflix, dicho sea de paso, que se llama Nada es Privado, donde documenta precisamente ese caso de Cambridge Analytica, y el vicepresidente de esa empresa tenía intereses en Brasil y apoyaba al señor que está hoy en Brasil presidiendo, cuyo ministro de Educación, como usted señalaba, lo que hace es que insulta al presidente de Francia, porque el presidente de Francia dijo: señores, es muy extraño que existan estos incendios cuando había una propuesta del señor Bolsonaro de ir creando nuevas tierras para cultivo, porque él entendía que en la selva había demasiada tierra y pocos indios. O sea, hay 1 millón aproximadamente de indígenas en 6.7 millones de kilómetros cuadrados, y él decía que eso era demasiada tierra para poca gente, con un enfoque que lo que quiere es precisamente lo que usted señalaba, ir tomando esa tierra para ponerla a producir y a cultivar. Eso es como que nosotros agarremos nuestros parques nacionales, los talemos y comencemos a producir porque queremos aumentar nuestra producción agrícola, y eso es insostenible, porque en el caso, por ejemplo, de lo que es esa selva, nosotros estamos hablando de que ahí habitan de todo. La biodiversidad del planeta está resguardada ahí. Lo poco que nosotros no hemos podido extinguir como especie, que lo hemos hecho en todos los litorales, ahí queda refugiado. Hay fármacos que se han descubierto que están en esa selva, que se están utilizando para terapias como el cáncer. Hay un grupo de especies que nunca se han tocado, inclusive, que se presumen que están, porque en lo hondo de esa selva hay una biodiversidad y hay una riqueza. Para que tengamos una idea, hay grupos humanos ahí, casi 400, 500 tribus, que tienen diferentes lenguajes, y algunos de ellos con poco contacto
con los llamados civilizados, o sea, con la civilización moderna, o sea, grupos ancestrales, y si se reúnen con otros grupos no van a tener anticuerpos y es posible que inclusive perezcan por las enfermedades, porque son grupos que han estado aislados. Entonces, esa selva que comparten varios países, no solamente Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, es una selva que, como dije, le corresponde a la humanidad. Y cuando usted ve que en el G7, que por lo general la agenda es otra, se asume como uno de los puntos neurálgicos de la agenda, eso, es porque la cosa es grande. Porque no es verdad que Macron, por ejemplo, es la referencia de tema ambiental. Macron no lo es. Lo que pasa es que es tan grande lo que está pasando en esa selva, en la humanidad, que no hay otra cosa, si usted tiene sentido común, que condenarlo. Pero no es que Macron es un ambientalista, no es que Macron tiene una agenda verde, no, es que lo que está pasando ahí es de verdaderamente desastroso y garrafal. Entonces yo quería hacer ese comentario en la misma línea que usted había hecho, sobre todo en un planeta que la agenda ya no era el protocolo de Kioto, la agenda era la industrialización acrecentada. Que Francia sí lo sostuvo. Francia lo sostuvo, pero el país que supuestamente llevaba la vanguardia retiró la firma y boicoteó ese protocolo de Kioto. La del señor Entonces, pelo. Sí, esa misma persona que nos representa ese país, que es un país que ha dado grandes aportes a la civilización, pero que hay un sector industrial y militar, y un complejo militar industrial, como lo llamó el profesor Juan Bosch, que tiene una agenda que no son tal vez los mejores intereses de ese país. Eso por ese lado. En el plano local, porque quisiera tocar el tema del plano local, hay dos elementos. Aquí, por lo general, si llueve, es culpa del Ministerio Público. Si no llueve, también. Entonces, yo quiero señalar, en el caso de siempre es lamentable el tema penal, ayer se logró una condena de 10 años contra un comunicador que tenía una gran preeminencia social y que muchas personas decían que ese expediente iba a estar mal instrumentado porque él tenía vínculos con el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay un Estado que con sus debilidades funciona, hay un sistema de justicia que con sus debilidades funciona, y en el día de ayer hubo una condena contra ese comunicador. Siempre el proceso penal es un proceso traumático, hay quienes dicen que realmente no resuelve nada, sino que redirecciona el conflicto hacia formas más institucionalmente aceptables. Yo creo y comparto esa posición de que realmente el proceso penal en sí mismo no resuelve nada porque es un redireccionamiento del conflicto. Hay una víctima que sufre y hay otra víctima que ¿Usted está hablando del general que se acostaba con la muchachita? ¿Con la vagabundita aquella que ustedes defendieron? No, ¿O de qué que estamos hablando? Yo estoy hablando del señor Pablo Rosa. Ah, que una va de cal y otra de arena. Sí, en este caso es su hijastra. Él se prevaleció de la posición que tenía y la autoridad que tenía. Exacto. Y en base a eso, el tribunal determinó, luego de un proceso, de que sí, le había cometido abuso. Fíjense que digo que es traumático porque hay que proteger la identidad de la menor, porque lo que aquí se trata de buscar, más que la justicia o el castigo al infractor, es el interés superior del menor. Entonces, parte de ese interés superior del menor es la preservación de su imagen lo más que se pueda, y no revictimizarla. O sea, aquí en República Dominicana, sobre todo, a veces un ejercicio periodístico irresponsable, revictimiza a la víctima, le busca fotos, ubica el colegio donde está y la pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Y en los procesos como este, lo ideal es que haya una sanción y con esa sanción y castigo ya cada quien pueda volver a reorientar su vida. En un caso, la persona que fue condenada a que se reinserte en la sociedad después de un tratamiento penitenciario, y en el caso de la familia, que ya tenga los elementos de justicia para emprender una nueva vida y recomponerse. Entonces yo lo quería mencionar a propósito de que yo veo cómo se viven descalificando a priori las investigaciones que hace el Ministerio Público. Claro. Yo sé que tiene debilidades porque nuestra sociedad tiene debilidades. Por ejemplo, usted mencionaba el caso del abusador. El presidente Medina, en una ocasión, a referirse al narcotráfico, dijo que este es un estado donde hay una penetración
en agente del narcotráfico. Si no, ese no fuera problema. Sí, porque hay una Si no fuese penetración, así. porque es una situación de Ahora, un cuerpo fíjese social, si los pero abogados son sinvergüenza. algunos Fíjese, abogados. Sí, sí, evidentemente que usted no es abogado, sí. Claro que sí. Bueno, pero fíjense, hay un señor ahí que politiqueando ya anda. Que yo estoy loco por verlo en la calle politiqueando. Óigame esto, que ahora él dice, eso mismo que el presidente ya había advertido, que no es ningún tonto, ni El presidente más que advirtió, explicó lo que hay. Explicó lo que hay. Bueno, pues te dijo, haciéndose el politiquito, que el abusador no podía haber estado en esto y hace tantos años haciendo los negocios que hacía si no tuviera el apoyo de las autoridades, es decir, de las autoridades del gobierno de Danilo Medina. Que fue el que es del 12 para acá. Eso le molesta a ese sinvergüenza que fue 4 años fiscal del Distrito Nacional y no metió a nadie en nada, ni hizo nada de nada, ni nada de nada. Ese fiscal de 4 años, de cuando comenzó este señor que acababa de haber sido indultado, probablemente, en un gobierno anterior, a la gestión de él, de 4 años al frente de la fiscalía. Y ese señor tiene el tupé de venir a decir que el abusador no hubiera podido actuar como actuaba impunemente si no fuera por el apoyo de las autoridades del gobierno de Danilo Medina. Y así sí es bueno. Usted se pasó 4 años protegiendo al abusador, según entendemos. Porque es lo que se desprende. Ese es el tema, cuando se quiere hacer política con el derecho y cuando se destruye nuestro sistema de garantía, en este caso penal, y hay un populismo penal, la investigación penal es difícil porque es la reconstrucción de un hecho que pasó, de un hecho ilícito. Usted tiene que buscar las pruebas. Hay una investigación que, según han dicho las autoridades, estaba en camino. El tema del lavado de activos no es tan fácil de probar y, como había dicho el presidente, el derecho no ocurre en el abstracto. El presidente señaló un contexto social y económico donde hay condiciones que interfieren en esa forma ideal de hacer la justicia y hay que tenerla presente porque si no fuera bastante fácil. Si fuera una suma de 2 más 2 son 4 y uno identifica que este es el 2 y este es el otro 2 y nada más hay que buscarlo, no. Es un proceso de recolección de pruebas conforme a la ley. Que por cierto, es un proceso. David Ortiz vendió su apartamento vecino porque el abusador le compró el penthouse. Sí, yo vi la información. Dígame cómo es la cosa. Yo vi la información. Este tigre, el abusador, me compró el penthouse. No, vamos a salir de este apartamento que no me gusta que el abusador esté encima de mí. Mire, yo creo que el tiempo va a ordenar los factores. Vaya usted a ver. Sobre todo que, como dije a propósito de la situación que se dio con David Ortiz, la medida de coerción, con la medida de coerción es que empieza la investigación realmente, es un periodo para que la investigación se profundice y lo mismo pasa en este caso. Ahora, con la medida de coerción que se está conociendo, es que se va a profundizar la investigación, obviamente, aquí hay una investigación previa en donde se fueron tomando elementos que sustentaran la medida de coerción, pero ahora que están detenidos con lo que encontraron, es que se va a ver y se va a poder determinar si en un futuro se presenta o no una acusación. Pero aquí hay políticos ya el como Ministerio eso. Público, por ejemplo, Rosalba Ramos, que es una fiscal de carrera, la fiscal del Distrito Nacional, y que se ha manejado de una manera muy profesional, no en la prensa, sino con trabajo muy arduo del Ministerio Público. Estuvo en el edificio ese. Ella estuvo en el allanamiento, sí. Y es una fiscal que siempre ha subido, porque es de carrera, y estaba ahí en el Distrito Nacional, a sus audiencias, y ella dijo que hay elementos de prueba suficientes ya en este caso para que se justifique una prisión preventiva. Eso significa no que sean culpables, sino que hay un indicio presumiblemente fuertes que atan a esas personas con una posible y eventual acusación y condena, y que hay una peligrosidad de que estén fuera, porque recordemos que la prisión preventiva es la excepción. Entonces, en este caso, que es un caso de criminalidad organizada, esas personas afuera pueden alterar las pruebas.
Es básicamente de eso lo que se trata, aunque hay sectores, como denunció Jean Alain Rodríguez, interesados en a priori dañar la acusación y dejar la sensación de que nada sirve. Eso es muy peligroso porque si hoy le dañan el debido proceso a estas personas y atacan a priori el Ministerio Público, en el futuro nada impide que a nosotros nos dañen también, en caso de una eventual acusación, cualquier cosa. Todos esos son delitos, pero aquí hay sinvergüenza, insisto, que dicen que la economía dominicana se mantiene gracias a la construcción y que todos los edificios que ya son parte de la geografía urbana del Distrito Nacional son lavados de dinero. Y que si eso no fuese así, esta economía no funcionara. Esos son los políticos, incluso abogados. Son politiqueros Que rejuegan con eso. Tenemos la ley de lavado más fuerte de la región. Y sobre todo algunos periodistiquitas que andan por ahí. Muchos de ellos presentados como periodistas de mucha sapiencia, déjeme decirle, que tienen columnas todos los días en los periódicos y hablan todos los días por medios de comunicación. Pero esparcen el miedo. Son personas dedicadas a eso. Pero no hablan de Atiemar para nada. Porque además eso ellos no son los que saben de todo también saben ellos. No se mueva de ahí, vámonos a una conversación pronto, seguido, con nuestro invitado. El meteorólogo, Juan ¿cómo es? González. Meteorólogo Juan González. No. Juan Analista político y miembro de la DIAPE. O sea que no va a hablar de Dorian. De Dorian. Él puede mejor hablarnos de las medidas que va a tomar el gobierno para enfrentar Así que eso. no se mueva de ahí, quédese ahí. Un momentito y aquí estamos con Juan González. Sergio se queda con Juan González ahora mismo. Ahora mismo.